Comienzo después de un breve tiempo de cortesía para facilitar la asistencia. Déjenme que, en primerísimo lugar, pida disculpas por la ausencia de la decana, de la profesora Ana Mohino, a la que le hubiera encantado darle personalmente la bienvenida a todos y a todas ustedes. Está asistiendo a un congreso fuera de Madrid, a bastante distancia. Si no, hubiera hecho todo lo posible por estar aquí. Les pido, por lo tanto, que la disculpen y les traslado el saludo más caluroso por su parte. Les doy la bienvenida y no les doy la bienvenida como un mero trámite protocolario, sino de manera muy sincera. Por parte de todos los compañeros de esta Facultad de Derecho de la UNED y por parte también de quienes formamos parte del decanato, nos parece muy importante que aquello de que la universidad y en particular la Facultad de Derecho esté conectada con la sociedad deje de ser un mero desideratum, ¿verdad? El lugar común que todos repetimos al comienzo de los actos y cuando las personas se presentan a cargos. Creemos que es importante llevarlo a cabo y agradecemos muchísimo que la Fundación tan gentilmente nos haya escogido para que verdaderamente dejemos de estar en la torre de marfil del pensamiento, que se supone que es aquello a lo que nos dedicamos, para estar en contacto con todo ese mundo que hay ahí fuera, que nos pide preguntas y que también nos responde muchísimas inquietudes a nosotros. Me parece que este es un ejemplo magnífico, por lo que se refiere a la Fundación, por lo que se refiere a la UNED y también por lo que se refiere a la participación institucional de los ministerios que participan aquí, además con una importante representación que también aprovecho para agradecer. Yo creo que el pensamiento no es algo que esté en el aire, siempre se piensa en algo y se piensa para algo. Y creo que es fundamental que haya, digamos, esa comunicación, eso que se llama transversalidad de la universidad. Y entiendo, ¿no?, cuando leía el programa, que es un ejemplo perfecto de esto, y el profesor Daniel Pelayo hace esa función tan importante de bisagra entre una universidad que está al servicio de algo más, ¿verdad?, que la propia investigación como un ejercicio solipsista al que estamos tentados muchas veces, pero del que creo que debemos de salirnos. Hay un antecedente en lo que se refiere a este acto, y es que aproximadamente hace un año se presentó, no en esta sala, pero sí en esta misma facultad, el informe sobre los ataques a la libertad religiosa. Era también el informe del año 20, puesto que llevamos retraso con aquello de la pandemia, ¿verdad?, que presentaba, en su caso, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia. Un acto que tuvo también una importante acogida y una importante repercusión, además, en los medios. Y aprovecho para hacer pública esa disposición que tenemos en la facultad de albergar, de ser anfitriones y de dar la mayor difusión posible al trabajo que se hace, un trabajo que siempre tiene que ver con la exposición de las ideas, cuando se hace de manera libre y de manera respetuosa, que creo que es lo que debe amparar la universidad. Poco puedo decir que no sepan de quienes van a intervenir. Supongo que doña Inés Mazarrasa lo hará de forma mucho más extensa y mejor que yo. Simplemente insistir en el agradecimiento de la propia facultad, en nuestra disposición y en el enorme interés, ¿no? No me corresponde a mí hacer ninguna reflexión ni ningún apunte teórico sobre la temática que se va a tratar aquí esta tarde, pero diré que es la gran cuestión teórica, filosófico-política con la que nace el Estado moderno, ¿no?, que fue el problema de la tolerancia, que, por cierto, da lugar a una de las primeras teorizaciones de las que serán frutos los que llamamos derechos fundamentales o derechos naturales, que tendrán que ver fundamentalmente con el ejercicio de la libertad y de la tolerancia en el ámbito religioso. Plantea además una cuestión fundamental, y además que creo que es una cuestión, estoy seguro que ustedes no la van a cerrar aquí esta tarde, ¿verdad?, porque es una cuestión de una enorme complejidad teórica que además está sometida a un constante dinamismo, ¿no? Parece que tantos teóricos han querido encontrar la clave de la solución del ajuste de la pluralidad religiosa en las sociedades democráticas, ¿no?, y que pasando desde los célebres posiciones liberales más o menos rígidas, ¿verdad?, a las posiciones
del republicanismo, del multiculturalismo, del pluriculturalismo, ¿verdad? Bueno, pues parece que intentan hacer aproximaciones de solución a un tema cuya, insisto, cuya complejidad siempre se escapa al molde rígido de cualquier sistema teórico, ¿no? Mucho más cuando parece que ha entrado en crisis el paradigma liberal, ¿no? Que desde una cierta neutralidad estatal intentaba pacificar el conflicto de la concurrencia de religiones en un mismo territorio, y tanto más cuando parece que el Estado posmoderno también ejerce una cierta función a través de la ideología de religatio, que era la vieja función social de las religiones, donde no se sabe ya si las confesiones tradicionales ejercen a la inversa, en una metáfora muy divertida, una función de control de la propia expansión ideológica del Estado, ¿no? Lo dejo. Y digo, insisto, no me corresponde a mí, simplemente quería señalar con esto la importancia y la relevancia de la temática que nos convoca esta tarde, y con esto agradeciendo muy sinceramente a todos los que están aquí y, si cabe más, a las personas que desempeñan responsabilidades institucionales. Somos muy conscientes de la escasez de tiempo y del esfuerzo que hacen al acudir a esta facultad. Deseo que se desarrollen, como no me cabe ninguna duda, de manera excelente. Estimada Inés Mazarrasa, cuando quieras. Pues muchas gracias y buenas tardes y bienvenidos a todos los que estáis aquí presentes en la sala y los que estáis detrás de la pantalla. Bueno, antes de empezar, quisiera empezar por agradecer primero a la UNED y a su vicedecano primero de la Facultad de Derecho, don Juan Carlos Utrera García, por acogernos primero en este espacio y acompañarnos esta tarde. Y facilitar sobre todo la participación de los que nos están viendo desde sus casas, ¿no? También aprovecho para agradecer la presencia de doña Purificación Jaquet, su directora general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación, y a todo su equipo, en particular a Juan Carlos Pérez Medina, por apoyarnos en la organización de esta jornada y por participar luego y moderar la mesa de debate que tendremos en unos minutos, ¿no? Extiendo este agradecimiento a doña Mercedes Murillo, su directora de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por acompañarnos esta tarde. Y, por supuesto, mi agradecimiento al profesor Daniel Pelayo, que es coordinador del estudio que nos va a presentar en unos minutos, y a Eva, a Elia, Félix y Cristina por tan amablemente haber aceptado nuestra invitación a participar en el debate de esta tarde, ¿no? Bueno, pues simplemente como a modo introductorio, ¿no? Situar un poco de lo que vamos a hablar esta tarde. La heterogeneidad de creencias es un hecho indiscutible en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad que sí está cada vez más secularizada, pero que también presenta o en la que conviven también un amplio abanico de creencias y de distintas opciones de conciencia. Personas de religión evangélica, judíos, musulmanes, ortodoxos, budistas, todos ellos forman parte de nuestros conciudadanos y forman parte de la realidad religiosa de nuestro país, ¿no? Y esta realidad también está en la escuela, obviamente. Como cualquier otro espacio social, encontramos esta diversidad en el marco de la escuela, ¿no? Y, sin embargo, casi siempre, o muy a menudo al menos, cuando hablamos o se plantea la cuestión religiosa en el ámbito de la educación, a menudo se plantea en términos de la pertinencia o no de una asignatura confesional, ¿no? Y este debate, que es un debate absolutamente legítimo, entiendo, ¿no? en una sociedad democrática, a veces lo que hace es dejar de lado otro tipo de cuestiones que pueden ser también muy importantes y relevantes, ¿no? ¿Qué impacto tiene la diversidad de creencias en las escuelas, ¿no? ¿Cómo se aborda esta realidad dentro del aula? ¿Qué herramientas tienen tanto equipos docentes, alumnos, profesores, para poder hablar y gestionar esta diversidad religiosa en los centros educativos, ¿no? O qué dificultades pueden encontrarse también en estos espacios, ¿no? O el hecho de que, como parece todo indicar, afortunadamente, que no es un elemento que plantee grandes conflictos en los centros educativos,
pero el hecho de que no haya conflictos no sabemos, ¿no?, en qué medida es porque funcionan las políticas de educación intercultural e inclusiva o porque simplemente está invisibilizado y no se está atendiendo de forma adecuada este tipo de cuestiones, ¿no? Todas estas preguntas son preguntas en las que desde la Fundación queríamos profundizar, porque, como todos sabéis, bueno, nuestro papel fundamental es favorecer un mayor reconocimiento de esta diversidad religiosa, no solo porque como garantía de un ejercicio efectivo del derecho fundamental de la libertad religiosa, que protege tanto a creyentes como no creyentes, sino también como garantía para la construcción de un marco de convivencia adecuado donde la religión no sea motivo de discriminación, ¿no? Y por todo ello, por todas estas cuestiones que nos planteábamos, que necesitábamos bueno, indagar un poco y buscar algunas respuestas, nos propusimos hace ya, en tiempos prepandémicos, lanzar una encuesta e iniciar una investigación de la mano de un grupo de expertos liderados por el profesor Pelayo, que nos permitiera conocer mejor esta situación y tener una aproximación de cuáles son los elementos que pueden entrar en juego a la hora de hablar de diversidad religiosa en los centros educativos. Y en su caso poder formular recomendaciones, si fueran necesarias, pues para poder avanzar en una gestión más inclusiva, ¿no?, de esta red. Y aunque la encuesta que lanzamos no es una encuesta representativa, porque es una encuesta que al final en la que participaron pocos centros, ¿no?, respecto al número total de centros educativos que hay en nuestro país, sí que creo que nos daban unas pistas que son muy valiosas y que en cualquier caso sí que convendría que no pasaran desapercibidas, ¿no?, para la comunidad educativa. Dentro de esta encuesta, lo que nos decían las personas que contestaron, en su gran mayoría, alrededor de un 80%, es que sí que percibían que había diversidad religiosa, que es verdad que es una diversidad religiosa que a lo mejor en la escuela no es tan visible, ¿no?, de primera mano, y un indicador, por ejemplo, de esa diversidad es la demanda de menús adaptados, por ejemplo, o de horarios o de festividades, y que efectivamente no, dentro de las posibles causas de conflictos o de malentendidos que se pueden dar en un centro educativo, la cuestión religiosa no era una cuestión predominantemente que saliera como predominante como causa de conflictos, ¿no? Y esto es algo de lo que nos hemos hablado. Pero al mismo tiempo, muchos de los docentes nos comentaban, ¿no?, en la encuesta o contestaban que aunque es un tema que les parece importante y relevante para tratar en sus asignaturas, muchos de los docentes, muchos de ellos no tenían ni suficiente conocimiento o declaraban no tener suficiente conocimiento o suficientes herramientas para poder abordar este tema, ¿no? Y a partir de ahí es donde surge la idea de hacer extensivo, de dar más difusión no solo al informe, sino sobre todo poner a disposición de la comunidad educativa una serie de herramientas, de recursos que de hecho nosotros utilizamos ya en la Fundación en talleres que realizamos y en actividades que realizamos con gente joven y con gente de institutos. Y que, bueno, desde aquí aprovecho para informar que están a disposición de todas las personas que quieran usarlas. Están en la página web de la Fundación, son de libre acceso y uso y son herramientas que están pensadas para suplir un poco esta carencia que detectábamos a raíz de la encuesta, ¿no? Y también una de las cosas que queríamos hacer era organizar esta jornada de hoy para dar a conocer y para acercar a la comunidad docente la atención a la diversidad de creencias, no tanto desde una perspectiva confesional, sino desde el potencial que implica para la adquisición de competencias y habilidades vinculadas a conceptos como pueden ser la educación intercultural, inclusiva, educar en valores democráticos, de tolerancia, de solidaridad y, en definitiva, de respeto hacia los derechos fundamentales y, sobre todo, como una manera de evitar, ¿no?, que haya actitudes de intolerancia y de discriminación por cualquier tipo de diversidad y, en este caso, por motivo de creencia, ¿no?
Y ya para acabar, y antes de pasarle la palabra al profesor Pelayo, simplemente hoy nos van a presentar las conclusiones del informe Convivaula, preparados para lo diverso, Escuela, Factor Religioso y Gestión de la Diversidad. Y debatiremos con un grupo de docentes, a los que de nuevo agradezco su presencia esta tarde, sobre la importancia de trabajar con el alumnado este tipo de cuestiones, ¿no? La empatía, el respeto a la creencia, a la diversidad de creencias, como un paso fundamental dentro de lo que son la función, ¿no? de la educación y del centro escolar, de crear ciudadanos y ciudadanas que puedan convivir en un espacio de armonía y de cohesión social, ¿no? Y sobre todo también lograr un máximo desarrollo de su personalidad. Así que no quiero detenerme mucho más, simplemente pues desear que haya una buena tarde, unas buenas deliberaciones, que seguro que así será. Así que muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero saludar a estimada subdirectora general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, Purificación Jaquet, estimada subdirectora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo, estimado vicedecano y estimada directora, queridos compañeros profesores, tanto desde el ámbito universitario como desde el ámbito educativo general, compañeros y amigos todos, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y por la participación, tanto presencial como online, en estas jornadas. Les voy a rogar que me permitan comenzar con una manifestación de agradecimiento que considero totalmente necesaria para mí. Quisiera, en primer lugar, agradecer a los organizadores de este evento que hayan contado con mi participación. Mi agradecimiento a la Facultad de Derecho de la UNED y en especial al vicedecano de Investigación e Internacionalización, Jordi Jimeno, que comenzó las labores para la organización en conjunto con la Fundación Pluralismo y Convivencia, al vicedecano primero, Juan Carlos Utrera, y a la profesora doctora doña Ana Moino Manrique, que es la decana de esta facultad, y en especial bueno, pues a todo su equipo de canal. También quiero agradecer a todos mis compañeros de departamento que hoy se encuentran aquí presentes y que me acompañan en este acto, como en tantos muchísimos otros. Siempre han estado a mi lado, y también todos los que están presencia, en este caso online, o que pues, por determinadas circunstancias no pueden estar aquí, pero sé que me están acompañando. Y, por supuesto, pues quiero agradecer o mostrar mi agradecimiento a la Fundación Pluralismo y Convivencia. Gracias, directora Inés. Gracias a Puerto. Gracias a Rita. Gracias a José Antonio, que fueron las personas con las que traté más directamente todo el tema de la preparación del informe, pero también gracias a todo el equipo que siempre está detrás y que se encarga de organizar todas estas jornadas que son tan importantes y útiles para plasmar hacia el exterior lo que significa la gestión de la diversidad religiosa desde la perspectiva pública. Y bueno, no solamente quiero agradecerles por invitarme a participar a la Fundación en esta jornada, sino también por pensar en nosotros cuando se propusieron analizar el tratamiento de la gestión de la diversidad en el ámbito educativo. Y por último, pues quiero extender mi agradecimiento, y en este muy especial, a todos los centros educativos, a todo el personal docente, a todos los equipos directivos que voluntariamente decidieron participar en el cuestionario que se les distribuyó y cuyas respuestas han sido especialmente valiosas desde la perspectiva de la construcción de este informe. Quizá, como bien avisaba la directora, no para poder establecer un rango que se aplique de forma general a todo el territorio, pero sí, desde luego, para iniciar un procedimiento que para nosotros, especialmente creo que para la Fundación y para quienes participamos, yo en mi caso participé como coordinador, pero desde luego en el mismo nivel que el resto de las personas que ahora aludiré, pues que creemos que es un punto de partida muy ilusionante. Bien, me corresponde entonces a mí presentar el informe Convivaula, que así lo denominamos, Preparados para lo Diverso, Escuela, Factor Religioso y Gestión de la Diversidad. Este informe lo tienen a su disposición en la página web de la Fundación Pluralismo y Convivencia, pero este informe, aunque me corresponde a mí presentarlo, es el resultado del trabajo conjunto de las profesoras Concha Antón Rubio, Almudena Rodríguez Moya y yo mismo. Lamentablemente hoy no nos pueden acompañar, pero nunca me cansaré de agradecerle todas sus aportaciones y la oportunidad que me brindaron de trabajar con ellas y de aprender con ellas. Bien,
al recibir el encargo para elaborar este informe y en las primeras reuniones de trabajo con la Fundación Pluralismo y Convivencia, la primera cuestión que nos planteamos fue: ¿y cómo abordamos el análisis de la gestión de la diversidad religiosa en el ámbito educativo? La verdad es que, bueno, pues las primeras cuestiones que hace un investigador descubrimos que son relativamente escasos los análisis del impacto de la diversidad religiosa en el ámbito educativo, porque es una variable que ha recibido una escasa atención desde la perspectiva singular y casi siempre se ha estudiado fundamentalmente vinculada con las dificultades que se afrontan desde la oferta de una formación religiosa específica y su plasmación curricular práctica, es decir, la asignatura o la enseñanza de la religión. O incluso se afrontaban desde el contexto del impacto de las distintas identidades étnico-culturales en el ámbito educativo, es decir, en la educación multicultural, en la educación intercultural. Por otra parte, proyectos europeos de investigación, como por ejemplo el European Research Project on Religion, Education, Dialogue and Conflict, ya nos avisaban de las dificultades para investigar el impacto específico de la diversidad religiosa, por cuestiones como la ausencia de una claridad conceptual. Cuando hablamos de esto, ¿qué se trata? ¿De diversidad de identidades religiosas o de diversidad de religiosidad? Ya veremos que desde la perspectiva del análisis psicosocial que desarrolló la profesora Concha Antón, pues tenemos que tener en cuenta que se pueden producir significados distintos o que son elementos distintos. Y más aún, porque ¿qué es la diversidad? Ya que en este caso algunos autores afrontaban sus estudios desde una perspectiva institucional, es decir, la diversidad de credos, de creencias. Pero había otros autores que atendían a la percepción que tenía el estudiante de sus propias convicciones, no solamente en relación con las demás, sino también con las dictadas por sus propias autoridades religiosas, es decir, cuando se empezaba a cuestionar determinadas circunstancias, empezaba a aplicar el criterio o el juicio crítico, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, nos podremos encontrar diversidad en casi todos los centros, porque en la etapa de la adolescencia, pues, es habitual que todos nos cuestionemos, ¿no? En segundo lugar, también nos decían que existía una dificultad para discriminar, por lo que hemos dicho previamente, cuáles son las escuelas en las que podría existir diversidad religiosa y en las que no. Y, por supuesto, también el concepto de religión. Dada la variedad de interpretaciones en un contexto de diversidad, de heterogeneidad, que se puede hacer de la palabra religión, pues podríamos ver mermadas la validez de los datos que íbamos a ir obteniendo de las encuestas, especialmente cuando se utilizan cuestionarios, por la interpretación que iban a hacer las personas que recibían esas encuestas de los ítems y las propias interpretaciones que íbamos a hacer nosotros posteriormente de las respuestas. Por lo tanto, en un periodo prepandémico decidimos que nuestra intención no podría ser afrontar un diagnóstico representativo de toda la diversidad religiosa en el ámbito escolar español, sino que lo que íbamos a tratar de encontrar es unas formas que fuesen útiles para ofrecer datos, por ejemplo, sobre cómo se percibe y se manifiesta la pluralidad religiosa en los centros educativos, cómo se pueden llegar a conocer cuáles son las manifestaciones más habituales y desde esa perspectiva de las manifestaciones más habituales en las que se concreta la proyección de la diversidad religiosa, cuáles son las demandas que en este caso recibían los centros educativos y qué suponían para ellos, porque en algunos momentos podrían ser situaciones que generasen determinados conflictos y en otras situaciones simplemente necesidades de gestión y de utilización de recursos. Y desde esa perspectiva, tratar de identificar cuál era la capacidad que tenían los centros educativos para afrontar la gestión de la diversidad y el sentido de las respuestas que de forma más habitual se iban dando a las necesidades que se planteaban. Así que en ese estado inicial colaboramos con la Fundación en el diseño de un cuestionario que pudiera ser útil para recabar este tipo de información. Posteriormente, la Fundación Pluralismo y Convivencia se encargó de realizar un sondeo por todos aquellos centros que decidieron de manera voluntaria participar. Y finalmente, con todos esos datos y con la inestimable colaboración del profesor Jacobo en la elaboración y en el diseño de la metodología del análisis, pues hicimos un análisis
de los primeros datos que habíamos recibido. Como verán en el informe, la dimensión de las respuestas obtenidas sobre el total de centros educativos que puede haber posibles o que existen en todo el territorio español, pues como ha avisado la directora, no permite inferir que los resultados sean representativos y aplicables al territorio en general. Pero sí que consideramos que es un paso muy interesante para, primero, abordar ya desde una perspectiva específica, no en esos otros contextos de los que hemos hablado previamente, el fenómeno de la diversidad religiosa, que se ha tratado, como decíamos, desde unas posiciones más generales. También para recabar la información sobre situaciones y percepciones de los centros educativos, que, aunque no fuera representativa, sí que nos servirían para ir enfocando el análisis, para extraer criterios metodológicos y con ello poder seguir avanzando en el perfeccionamiento de ese estudio y poder avanzar en unos nuevos. Es decir, por último, abrir la vía para orientar futuras investigaciones, análisis, informes y, sobre todo, grupos de trabajo en el que poder desarrollar una segunda labor en colaboración seguramente con las autoridades educativas interesadas de las distintas comunidades autónomas y de las entidades locales, que permitiría mejorar el cuestionario, difundirlo de una forma más eficiente entre los distintos centros educativos y aplicar el cuestionario con un rango muchísimo más amplio. Una vez que teníamos esto, la segunda pregunta que nos planteamos es ¿y por qué es importante conocer el tratamiento de la diversidad religiosa en el ámbito educativo? Porque teníamos que enfocar la perspectiva desde la cual íbamos a realizar el estudio. Y en la respuesta de esta pregunta cobraron una especial importancia 3 elementos jurídico-constitucionales. El primero de ellos, como todos saben, el respeto a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad y de los individuos y su protección. El segundo, el sistema de protección y promoción de los derechos y libertades fundamentales. Y el tercero, profundizar en el desarrollo del derecho de libertad de conciencia, del derecho de libertad ideológica, religiosa y de culto que aparece proclamado en el artículo 16 de nuestra Constitución. El primero, el respeto a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, indudablemente como fundamento del orden político y de la paz social. El segundo, no solamente, es decir, la protección de los derechos fundamentales, no solamente como un objetivo constitucional propio de nuestro Estado democrático, social y de derecho, sino también como una finalidad específicamente establecida en la consagración del derecho a la educación en el artículo 27.2 de nuestra Constitución y, por lo tanto, también como principio programático del sistema educativo. Y, por último, el tercero, la libertad ideológica, religiosa y de culto, la libertad de conciencia, como la plataforma imprescindible en la conformación y la protección de la conciencia del individuo, es decir, de su identidad. Y en este concepto, en la identidad, es donde nos detuvimos para también hacer el desarrollo del análisis. La identidad, nos dimos cuenta, y en este caso la profesora Concha Antón desarrolló esta investigación, o digamos el argumentario sobre este elemento, ha sido uno de los conceptos más utilizados en el objeto de análisis de las ciencias sociales. Por eso, desde la aproximación psicosocial, podemos intuir una acepción específica. La identidad se construye a partir de la interacción entre el individuo que percibe, interpreta y reacciona ante el contexto social en el que se encuentra de una cierta manera. Así, la identidad se puede distinguir en 2 categorías. Identidad personal, que es la que se refiere a la definición de uno mismo en los términos de los atributos idiosincrásicos personales, y la identidad social, que es cómo se define uno mismo en los términos de las afiliaciones a distintas categorías, a distintos grupos, etc. Y en este constructo de la identidad, la religión, en estudios, ya le digo que encontrarán ustedes todas las referencias, tampoco quiero ser especialmente técnico, la religión en concreto aporta a la identidad personal una visión unitaria y coherente de la existencia a través de un conjunto de respuestas al origen y al final de la vida, de la cosmología y de la escatología. Además, un conjunto de prácticas periódicas, diarias, semanales, fiestas especiales, de especial importancia, etc., que dotan de sentido al transcurso rutinario del día a día de la existencia de la persona.
un corpus ético-moral, que en este caso son unas normas de comportamiento concretas, y un sentido de pertenencia a la comunidad. Así que al abordar la identidad religiosa debíamos tener en cuenta que en numerosas ocasiones se podía haber identificado el sentido de pertenencia de una religión o la identidad religiosa con el sentido de pertenencia a una religión o grupo religioso. Es lo que antes les refería como religiosidad e identidad religiosa. Sin embargo, hay diferencias entre ambos conceptos. La religiosidad alude tanto al valor de pertenencia a ese grupo religioso como a la participación en eventos religiosos. Y la identidad religiosa es ser parte de un grupo, pero independientemente de si se participa o no activamente, o sentirse como parte de ese grupo independiente de que se participe o no en determinadas actividades. Y aquí es donde podemos ver los distintos niveles, a lo mejor en los que nos encontramos a la hora de ver que, como vimos en el primer apartado, los análisis de las encuestas sociales, esas manifestaciones en que personas se sienten pertenecientes a una determinada religión, pero se declaran no practicantes, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar distintas situaciones. La identidad, en definitiva, es un constructo en constante negociación y durante la adolescencia, su formación se constituye en un elemento característico. Por ello, resulta imprescindible que en el ámbito educativo en la construcción de este elemento, ya que la escuela tiene la tarea esencial de exponer al alumno y a sus familias a la diversidad, a la alteridad, a capacitarlos para pensar por sí mismos y a prepararlos para vivir en una sociedad diversa, de valores plurales e identidades múltiples. Por ello, teniendo en cuenta todo esto, la perspectiva que adoptamos para desarrollar el estudio responde a un acercamiento a la diversidad religiosa en el ámbito educativo que es una parte esencial del proceso formativo del individuo, de su conciencia, de su personalidad y su identidad. Y también, desde esa dimensión social que hemos hablado antes, supone la oportunidad de diseñar, de implementar materias, metodologías y recursos que faciliten a los estudiantes la adquisición de esas competencias y habilidades vinculados con conceptos claves como la inclusión, el reconocimiento, la cohesión social, etc. Es decir, la convivencia, el ejercicio de mis propios derechos fundamentales, el respeto al ejercicio de los derechos fundamentales de los demás, estimular la participación e incluso la resolución pacífica de los conflictos. Y esta dimensión es la que está ganando cada vez más importancia en el desarrollo orgánico de nuestro modelo educativo, un proceso que realizó la profesora Rodríguez Moya. Y llegamos en el análisis de esta evolución a ver qué fue qué es la Ley 3/2020, la que modifica la Ley Orgánica del 2006, es decir, la que conocemos como LOMLOE, la que adopta esta perspectiva y la pone en la práctica de una forma más eficiente. Esta norma profundiza en el objetivo de integrar la diversidad y el pluralismo como una parte esencial de la formación del estudiante, tanto en los niveles de infantil y de primaria como en los de secundaria. Y lo hace en el contexto de los derechos fundamentales y de los valores y los principios constitucionales, y sobre todo también desde la perspectiva de la corresponsabilidad administrativa, facilitando la codecisión en la configuración definitiva del plan educativo por parte de las distintas administraciones e incluso la participación de los centros educativos en atención a sus especificidades. Y así, desde esa perspectiva, podrían hacerse currículos más ajustados a las diversidades y a las heterogeneidades que hubiese en cada uno de los centros. Así, en el informe lo que van a encontrar es una estructura con un primer apartado, donde se hace un análisis del marco social y jurídico de la diversidad religiosa y, en concreto, de la libertad ideológica y religiosa, desde una perspectiva como principio impulsor del pluralismo social, pero también desde la formación de la libre identidad de las personas. En un segundo apartado, se tratará de concretar los parámetros constitucionales y orgánicos en los que se desarrolla el sistema educativo español desde una perspectiva jurídica, poniendo el foco de atención en cómo se concreta el desarrollo de los derechos fundamentales en general y de la libertad ideológica y religiosa en particular.
Esto nos permite revelar cómo se ha ido desarrollando la progresiva introducción del tratamiento de la diversidad religiosa como un derivado de esa protección de los derechos fundamentales. Y por último, en el tercer apartado, nos encontraremos los resultados de la encuesta sobre la gestión de la diversidad religiosa en el ámbito educativo y un último apartado donde presentábamos nuestras conclusiones. Es evidente que debemos dejar para la lectura del informe el desarrollo de todas estas cuestiones porque si no nos extenderíamos muchísimo, pero sí que me parece interesante fijar nuestra atención sobre algunos elementos específicos. En primer lugar, el sustrato jurídico que se observa en este estudio, pues en él existen innumerables referencias y disposiciones que sostienen la perspectiva de que hay que tratar o gestionar la diversidad vinculada con el ejercicio de los derechos fundamentales. Pero queremos destacar ahora la expresión de la Declaración de los Derechos del Niño, en el que dice que la educación debe estar orientada a inculcar al niño el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, a inculcar al niño el respeto a sus padres, a su propia identidad cultural, a su idioma y sus valores, a los valores nacionales del país en el que vive, del país en el que sea originario y de las civilizaciones distintas a la suya, y a preparar, en último lugar, al niño a asumir una vida responsable en una sociedad libre, en un espíritu de comprensión, de paz, de tolerancia, de amistad, de respeto a todos los pueblos, a los grupos religiosos, etc. En segundo lugar, el ordenamiento jurídico español, en él, la educación se concibe como un servicio público, lo que implica una serie de obligaciones por parte de los poderes públicos, desde la programación general de la enseñanza hasta la creación de los centros, la inspección, la homologación, etc. Pero sobre todo, como servicio público, también facilita o incorpora la participación efectiva de todos los sectores afectados. En tercer lugar, la ley orgánica, la LOMLOE, es la norma que integra de forma más transversal la perspectiva de tratamiento de la diversidad religiosa desde la protección de los derechos, la convivencia y la cohesión social. Por ejemplo, en la determinación de los objetivos de la etapa infantil señala que, en este caso, tiene que incrementar o desarrollar la capacidad del niño para adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como resolución pacífica de los conflictos. O en educación primaria habla de conocer, de comprender y respetar las diferencias culturales, las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades, la no discriminación por motivo de religión y creencias, etc. Y se incluye en educación primaria en tercer ciclo una materia específica, educación en valores cívicos y éticos, cuyos contenidos están referidos a la Constitución española, al conocimiento y el respeto de los derechos humanos y de la infancia, a la educación para el desarrollo sostenible, para la ciudadanía mundial, para la igualdad entre hombres y mujeres, para el valor del respeto a la diversidad, dice expresamente. Y por último, también en este caso, en educación secundaria, la ley sostiene que ésta se organizará de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado, correspondiendo a las administraciones regular las medidas de atención a la diversidad organizativas y curriculares. Estas medidas, por ejemplo, pueden consistir en adaptaciones del currículum. Y, por ejemplo, aquí cabrá una de las propuestas. En agrupamientos flexibles, es decir, en generar grupos que no sean homogéneos, sino que sean heterogéneos. En materias optativas, es decir, en la oferta de materias optativas, o en el refuerzo y medidas de apoyo personalizado a cada uno de estos individuos. Y luego, en el caso de los objetivos, pues, por ejemplo, también la educación secundaria habla de asumir responsablemente los deberes, conocer y ejercer los derechos del país, practicar la tolerancia, la cooperación, la solidaridad, ejercitarse en el diálogo, prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática y también conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y de la historia propia y de los demás. La formación religiosa, ese aspecto que fundamentalmente ha centrado la mayoría de los análisis, también aparece en la regulación de la LOMLOE y aparece la asignatura de la religión. No se olvida de su oferta, en este caso, y corresponderá a la configuración definitiva del currículum educativo, manteniendo su carácter de oferta obligatoria, pero manteniéndola voluntaria para los estudiantes. Pero además se incluye la posibilidad de introducir en educación primaria y secundaria una enseñanza no confesional
de la cultura de las religiones. Como les decía, luego la LOMLOE introduce un sistema de cooperación entre las administraciones y prevé un programa de cooperación interterritorial para, en este caso, afianzar y contribuir a la solidaridad interterritorial, pero también para el conocimiento y el aprecio de la riqueza cultural existente en todo el territorio. Y estos programas, que pues, en este cuento cuentan para la distribución de los recursos, pues tendrán en cuenta como criterio los programas singularmente destinados o orientados a favorecer la igualdad de oportunidades. Y por último, como les decía, los centros educativos o los centros docentes desarrollarán o completarán, en este caso, los currículos de las diferentes etapas y, por lo tanto, juegan un papel muy importante en su determinación. Bueno, de este marco teórico identificamos algunas dificultades. Primero, el término inclusión y las medidas de atención a la diversidad son percibidas por una parte de la comunidad educativa como elementos ligados profundamente a las necesidades educativas especiales, es decir, a la diversidad funcional, a las altas capacidades, etc. Una parte importante de la diversidad ha sido, en esta materia, en diversidad religiosa, ha sido afrontada desde la perspectiva migratoria. El paraguas de la diversidad cultural ha amparado las referencias a una multiplicidad de variables, incluidas, en este caso, las religiosas. Por lo tanto, entendemos que tendría que ser tratado de una perspectiva específica, ya lo diremos, pero es imprescindible en este sentido afrontar una cuestión principal, la formación de la comunidad educativa respecto al tratamiento de la diversidad. Por ejemplo, la ausencia de contenidos no confesionales sobre distintas religiones y la diversidad religiosa en el ámbito educativo, lo que denominamos currículum nulo, puede estimular incluso representaciones negativas de las religiones con escasa representación numérica dentro de los centros. La inclusión de algunos contenidos de diversidad religiosa en una asignatura no sería únicamente suficiente, sino que también entendemos que debería integrarse de una forma transversal y coherente con todos los objetivos. La escuela, en este caso, la educación, puede servirse de diversas actividades para trabajar la diversidad religiosa, aportando el conocimiento de las distintas creencias que conviven en España y el alcance de la libertad de creencias. Pero también las relaciones interpersonales son una potencial fuente de aprendizaje y de desarrollo, no solamente de discriminación. En este caso, el alumnado es sensible a la coherencia de las actitudes mostradas por los docentes respecto a la diversidad y que cuando han conocido docentes comprometidos con la tolerancia son capaces de detectar y, en este caso, rechazar las actitudes prejuiciosas. Por lo tanto, las conclusiones: resulta imprescindible sensibilizar a los distintos agentes educativos de la necesidad de afrontar la diversidad religiosa para evitar que se convierta en un foco de discriminación e inestabilidad en la convivencia. Es preciso afrontar esa diversidad desde su dimensión enriquecedora, formativa de la persona y, sobre todo, ligada al ejercicio de los derechos fundamentales y de los valores democráticos. Una de las propuestas específicas destinadas al alumnado es el diseño efectivo de esa disciplina de estudio estrictamente científico y no confesional, y es necesario que las administraciones involucradas vean la necesidad de implementarla. Ahora mismo, así lo estoy recordando, pues que existen ya másteres específicos que están de ciencias de las religiones, con personal que está aquí representando a los institutos que los han desarrollado, universidades, que se están encargando de formar a estas personas que desde esa perspectiva pueden afrontar el diseño de ese tipo de materias. Entendemos que esta formación no puede ser exclusivamente curricular. En la convivencia en la escuela, pues, se observarán conductas marcadas por las creencias de los distintos miembros de la comunidad educativa y resultaría imperdonable soslayar esa dimensión específica de la formación de la conciencia y de la personalidad del individuo. Por lo tanto, no solamente educación formal e informal, sino tampoco solo curricular, sino también práctica. De la información del cuestionario detectamos que las manifestaciones prácticas más habituales y llamativas de esta diversidad son cuestiones relativas, como ha dicho la directora, a la alimentación, al uso de determinados símbolos y vestimentas, pero también muy especialmente
las que tienen que ver con la actitud con respecto a las actividades que se están desarrollando en el ámbito educativo, es decir, negarse a realizar algún tipo de actividad encomendada al considerar que sería contraria a su moral, a sus creencias, la celebración o la participación en celebración de festividades religiosas, su conocimiento. Hay que matizar que las respuestas a estas situaciones no admiten de una única solución, pero sí que creemos imprescindible que se vayan desarrollando unas líneas generales que no vulneren la libertad ideológica y religiosa y que permitan guiar a los centros educativos para arbitrar sus propias soluciones y convertir a esa diversidad en un valor positivo. En el diseño y afianzamiento de esta nueva dimensión, la distribución de competencias y la coparticipación en el sistema educativo y en el currículo educativo es absolutamente imprescindible y, como dice la LOMLOE, como establece la LOMLOE, nos ofrece nuevas oportunidades. Aquí resaltamos la importancia de los planes de atención a la diversidad de las distintas comunidades educativas y la necesidad de que tengan en cuenta esa especificidad de la diversidad religiosa. Pero también tenemos que tener en cuenta una necesaria formación al profesorado desde distintas perspectivas, por lo que hemos visto en materia de derechos fundamentales, pero especialmente en el marco legal que regula la libertad ideológica y religiosa en particular y sus manifestaciones. También en el análisis social de las distintas creencias y, y su gestión en el ámbito educativo, o en la gestión de posibles actitudes discriminatorias en el ámbito escolar relacionadas con el específico de religión y creencias. Pero si la formación no va acompañada de una flexibilización de las estructuras educativas y un compromiso institucional, se corre el riesgo de que el personal formado quede aislado e impotente ante las necesidades del alumnado. Por lo tanto, creemos que el compromiso institucional tiene que enfocarse también en el proyecto educativo del centro, en el plan de atención a la diversidad, como he dicho previamente, pero en otros elementos que son muy útiles, como el plan de convivencia, la planificación de acogida a los estudiantes. Todas ellas se nos revelan como herramientas óptimas para materializar sus estrategias. Creo que solamente se me olvida esto. Como les decía, creemos que la formación para el profesorado es muy importante, pero también creemos que destacar la formación desde una perspectiva no confesional de la diversidad religiosa y su tratamiento y, en este caso, las prácticas que tienen que ver con el ejercicio conjunto y en convivencia de los derechos fundamentales es esencial. Con esto concluyo. Muchísimas gracias. Creo, según me dijeron previamente, me dijo Rita, que quería dar un turno de intervenciones y preguntas. ¿Se oye? ¿Hola? ¿Sí? Sí, ahora. Dar las gracias, lo primero, al profesor Daniel Pelayo por haber realizado la investigación y tenemos a Almudena Moya detrás, que es la otra de las coautoras del informe, que está ahí sentada. Y bueno, queríamos abrir un pequeño turno de palabra por si alguien tiene alguna consulta. También de las personas que están asistiendo online podremos recibir consultas que tengan que hacer. A ver, hay una mano en el aire. Sus Matías tiene una pregunta. Creo que encendiendo el micro se le puede escuchar para hablar. Ya, perdonad. No, solamente una apreciación. Me ha parecido muy interesante el tema de la identidad. Yo tuve la oportunidad de vivir en Albania en una época en la que era un país completamente ateo desde hacía 50 años y la identidad religiosa estaba tan presente que era muy notable y muy contradictorio. Y me parece que es un camino que nos va a ayudar mucho. Simplemente comentar eso me ha llamado la atención, el tratamiento, y me parece que nos va a ayudar mucho porque realmente, más allá de la práctica religiosa, hay una identidad social, psicológica, de pertenencia y de grupo que determina muchísimo a las personas y que no es suficientemente atendida. Solamente era comentar esto. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias por el comentario y, bueno, como he dicho antes, simplemente le derivo a la profesora Concha Antón porque, bueno, en la configuración del equipo pues estamos dos juristas
y luego la profesora Concha Antón, que es psicóloga, y también contábamos con un sociólogo. Y bueno, la idea original era fundamentalmente crear un grupo interdisciplinar y creemos que ese es el trabajo sobre el que hay que seguir, así que sobre eso seguro que la profesora Concha Antón, que ha tratado la diversidad, no solamente la religiosa, sino también desde otros elementos, pues seguramente le puede aportar mucho, por eso le derivo a ella. ¿Alguna consulta más? Sí, ahí. Sí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar la enhorabuena tanto al profesor Pelayo Olmedo como la profesora Rodríguez Moya y Concha Antón por el trabajo y el informe que han preparado en relación y en colaboración con la Fundación Pluralismo y Convivencia, que es un informe básico para el tratamiento de las cuestiones de la gestión de la diversidad en el ámbito escolar, la diversidad religiosa y cultural, temática que, como bien sabe, pues algunos de los compañeros que estamos aquí presentes, pues hemos compartido interés, incluso estudios en el marco de proyectos de investigación. Pero yo, de la perspectiva que yo, como bien sabe el ponente del informe, yo lo abordo desde una perspectiva, este tratamiento de estas cuestiones, yo me gustaría saber si han tratado una cuestión que a mí particularmente, como bien usted sabe, me parece particular, que son los derechos fundamentales del discente. Es decir, cuando se hacen tratamientos o planteamientos de la gestión de la diversidad en el ámbito escolástico, es fundamental el apoyo, los planes de atención a la diversidad, el tratamiento de la interculturalidad, la escolarización, como marca la doctrina del Tribunal Constitucional, obligatoria, porque es en el contexto escolar donde se reproduce el contexto social cada vez más diverso y plural, y que donde se puede conformar la identidad en un marco de una sociedad cada vez más plural, pero se ha hecho especial hincapié en los derechos del discente, porque muchas veces cuando tratamos del tema de la formación religiosa moral de los hijos o de los menores escolarizados, siempre suponemos el foco de atención respecto a los padres o lo que pensamos que tiene que ser la formación moral, dejando de lado un poco lo que es la formación moral de la propia conciencia del discente, que es el titular de pleno derecho del derecho a educación y del derecho a una educación íntegra, y es el que tiene que conformar, como bien usted ha puesto de manifiesto, lo que es su propia identidad. Nada más, y enhorabuena por el informe, tanto a la Fundación como a los ponentes y autores del mismo. Muchas gracias, profesor Pérez. Pues sí, efectivamente, lo primero conozco perfectamente y trabajo habitualmente con el profesor Pérez, entonces sé exactamente tanto sus posiciones como en este caso sus excelentes trabajos, y evidentemente también conozco esa perspectiva. Bueno, yo le voy a responder con una afirmación arriesgada que a lo mejor no debería hacer delante de los micrófonos, pero yo creo que justamente tenemos tanta perspectiva en eso, no de una forma concreta, no en el establecimiento de una lista, porque creemos que es en el desarrollo, es decir, en el consiguiente, en el trabajo con las administraciones, y las administraciones, en este caso educativas, quieren realizarlo en la concreción de sus derechos. Pero creemos que tenemos tan clara esa perspectiva que podría suceder al contrario, es decir, que los padres sean los que al final digan, bueno, ¿qué es esto? Tanto derecho, tanta libertad para los niños, y al final, claro, es decir, estas situaciones en las que suceden habitualmente, como el control parental, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está orientado justamente a eso, a los derechos de los discentes, a que sepan ejercitarlos y a que sepan respetar el ejercicio de los demás. Y entonces ahí es donde nos vamos a encontrar situaciones como las que veíamos en la encuesta, ¿no? Donde los docentes encontraban que se producía una manifestación de la diversidad, en que se negaban a participar en determinadas actividades, en que cuando había debates hacían manifestaciones muy determinadas, en que cuando había una actividad los padres no prestaban su consentimiento para que desarrollase. Entonces, efectivamente, está orientado en eso. Claro, tampoco le sé, y podría citarle a usted, y podríamos hacer como una definición más concreta de esto, pero digamos que el objetivo o el público objetivo y hacia donde estaba dirigido este informe iba más a reconocer la posición de los educadores, a reconocer la posición de las administraciones, digamos, a saber que están realizando un trabajo y ponerlo de manifiesto, y saber que ese trabajo tiene un impulso, y que desde luego nosotros lo que estamos dando es un escalón sobre el que se pueden apoyar y desarrollar esas actividades. Y seguramente con personas como usted, tan especialmente preparadas, pues podrán organizar, o a lo mejor con la propia Fundación Pluralismo y Convivencia, en una estructura organizada, pues podrán realizar ese tipo de actividades. Y desde luego, yo creo que tenemos una oportunidad única. Perdón, no voy a dar otra charla, pero es que siempre se me ocurre. Creo que tenemos una oportunidad única con el diseño del marco legislativo que tenemos actual. Creo
trabajos que se vienen realizando desde el Instituto de Ciencias de las Religiones, desde la Universidad Pablo Olavide y otras universidades, etcétera, para formar a las personas en esas ciencias de las religiones, la religión como una ciencia y, en este caso, el estudio de la religión, perdón, no la religión sino el estudio de la religión, permite un acercamiento confesional sin ningún apuro, en mi opinión, ¿no? Y creo que desde esa perspectiva pues tenemos un marco jurídico que nos lo habilita y un futuro esperanzador. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no tenemos más consulta, sí, ahí, la profesora Almudena Moya, que es coautora del informe. No, yo simplemente quiero decir que en lo que a mí respecta, creo que antes de que se acabe el turno es obligado dar las gracias al profesor Pelayo, porque creo que en él ha residido el trabajo fundamentalmente en lo que a mi parte respecta de que esto pueda ser un éxito y de que el informe esté hoy aquí presentándose, y quería decirlo públicamente. Es mérito del profesor Pelayo. Gracias, nada más.